Bien, es la noticia del momento. Desde el Vaticano, la Iglesia Católica ha celebrado un hecho histórico con la canonización de Carlo Acutis, considerado el primer santo de la generación millennial y a quien muchos han llamado el influencer de Dios. La ceremonia se realizó en la Plaza de San Pedro. Fue presidida por el Papa León XIV y contó con la participación de miles de fieles provenientes de todo el mundo. Más de 80.000 fieles de todo el mundo participaron en las primeras canonizaciones del Papa León XIV. Tutti e due innamorati di Gesù. Hoy miramos a San Pier Giorgio Frasetti y a San Carlo Acutis, un joven de principios del siglo XX y un adolescente en nuestros días, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a darlo todo por él. Los millennials presentes en la ceremonia respondieron así al llamado de León XIV. Un buen ejemplo para hacerlo, él mismo es un buen ejemplo. Trato de acercar muchos jóvenes a la iglesia. Los jóvenes se sienten inspirados por la corta pero intensa vida de Acutis, genio digital, un santo sin superpoderes que representa la parte luminosa de las redes sociales. Carlos murió hace nada y qué bonito que haya, yo creo que está dando mucho ejemplo a los jóvenes de que hoy se puede ser santo, de que hoy se puede echarle pichón para llegar al cielo y ser un testimonio para los demás. 40 cardenales, 250 obispos y 200 sacerdotes acompañaron la ascensión a los altares de los dos nuevos jóvenes santos. El Papa hizo un llamado a no desperdiciar la vida en banalidades y seguir el ejemplo de los nuevos santos modernos y contemporáneos. Bien, recibimos en nuestro estudio a Hernán Olano, vaticanólogo. Doctor Olano, gracias por estar con nosotros esta vez en nuestra casa. Muchas gracias, Nicolai, por la invitación. También saludamos a Ari Waldir Ramos Díaz, corresponsal acreditado ante la Santa Sede, periodista vaticanista y escritor. ¿Qué tal en Roma? No, gracias a ti por la invitación. Waldi, comienzo contigo ya que estás en Roma. ¿Qué impresiones te ha dejado esta canonización, que es la primera a propósito de León XIV? Pues hoy hemos presenciado un momento realmente significativo. El Papa León XIV canonizó pues a dos jóvenes italianos que se han convertido pues en un símbolo de santidad moderna, a Pier Giorgio Frassati y Carlos Acutis. La Plaza de San Pedro está llena, más de 80.000 peregrinos llegaron desde distintas partes del mundo. Fue una celebración muy solemne, pero también profunda y alegre. De hecho, el Papa improvisó algunas palabras al inicio, de manera espontánea, agradeciendo especialmente a los tantos jóvenes que estaban ahí en la Plaza de San Pedro. Y dijo con claridad pues, que era un día de gran alegría para Italia, para la Iglesia y para el mundo entero. Este es un don de la fe que queremos compartir, así dijo el Papa, pues así marcó un tono muy cordial durante la ceremonia. Waldir, y antes de ir con nuestro invitado en nuestro Centro Internacional de Noticias, ¿es común verle al Papa ese gesto? Porque ya de Francisco lo esperábamos de alguna manera, pero ¿qué tal León XIV en términos de espontaneidad? Pues el Papa se atiene mucho a los textos, improvisa poco, prefiere más bien el contacto con las personas. En este caso, el Papa sí improvisó. Yo creo que quería marcar un tono de solemne, pero de fiesta, ¿no? Además, porque los jóvenes que estaban en la plaza ya emanaban pues un calor humano muy fuerte. Y el Papa lo percibió desde el inicio de la celebración. Doctor Olano, muy buenas tardes. Lo integramos a esta conversación. ¿A usted cómo le pareció esta canonización, la primera del Papa León XIV, allí en el Vaticano? Efectivamente, es una canonización que se había quedado atrasada con ocasión de la enfermedad y posteriormente de la muerte del Papa Francisco y que estaba enmarcada dentro del jubileo de los jóvenes del pasado mes de abril. Ya haber concretado precisamente la fecha por parte del Papa León como su primera canonización dentro de la agenda pontificia lleva a que dentro de los 1726 santos de la Iglesia se sumen dos más, como son estos dos jóvenes, que muestran precisamente dentro de la homilía del Papa que debe buscarse la vida de Dios sin malgastar el tiempo que tenemos para llegar a lo alto, haciendo tanto referencia
al ciberespacio, en el caso de Carlo Acutis, como a las cimas de los Alpes italianos que tanto escaló Pier Giorgio Frassati y que también llevaron a que en 1935 un sacerdote italiano le diera el nombre de Monte Frassati a una montaña entre Argentina y Chile en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Tenemos algo también de Frassati entonces en nuestro continente. Doctor Olano, ¿qué tan importante es la juventud para el Vaticano? Porque sin duda estas canonizaciones de hoy envían un mensaje a los jóvenes, particularmente después de la jornada, o más bien del jubileo de los jóvenes que tuvo lugar hace algún par de meses. Es un motivo de acercamiento a la Iglesia y mostrar cómo desde el lugar donde se encuentre, como lo hizo Carlo Acutis, creando una página para su parroquia, creando otra página para recoger milagros eucarísticos de los santos y creando también otra página web, al igual que Frassati, pues se llegó a los pobres, a los más necesitados, ahorrando las mesadas y dándolas a los pobres, como ocurrió en el caso de los dos. Yo quise traer una reliquia de Pier Giorgio Frassati que me llegó de la postulación en los Estados Unidos recientemente y en la cual se muestra que este joven, al igual que Carlo Acutis, del cual ya hay más de 2.000 reliquias dando vuelta por las diferentes 80 diócesis del mundo, lo que se busca es tener cierta identidad hacia los nuevos santos para encontrarnos con los que son de la época más contemporánea. Muéstrenos nuevamente esa postal, doctor. Esta es una estampa de Pier Giorgio Frassati que me llegó desde Nashville, Tennessee, donde está la postulación norteamericana. Es aquí en la parte amarilla se alcanza a ver que está certificada como una reliquia de tercer grado del nuevo santo y está también la oración que se confeccionó desde 1932 para darle vida a esta cercanía con el beato y nuevo santo, del cual, pues, al igual que de Carlo Acutis, hay dos milagros. El primer milagro por la beatificación, el segundo milagro por la canonización. Doctor, vamos a ampliar más adelante en eso. Yo vuelvo a Roma. Hablemos nuevamente y retomemos el factor de la juventud para establecer por qué resultan, Waldir, tan importantes los jóvenes hoy en día para el Vaticano, particularmente cuando la Iglesia Católica vive momentos de desafío con la pérdida de fieles, cuando hay migraciones, ¿no? Cuando hay personas que empiezan a entrar en otras religiones. ¿Qué tan importante es la juventud? Bueno, pues yo creo que es uno de los ejes principales de este pontificado, así como lo fue para Francisco. León XIV está intentando llevar adelante toda la tradición de la Iglesia, pero renovándola con digamos así, la levadura más fuerte que tiene la Iglesia, que es su juventud. Y no estamos hablando solamente de una cuestión cronológica de edad, sino también de juventud, porque es una iglesia misionera. Y como sabemos, las vocaciones son muy importantes para la iglesia, especialmente la de los jóvenes. Tú mencionabas precisamente que pues, hay problemas en las vocaciones y bueno, es un hecho de que con estos dos jóvenes santos hay un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones. Dos santos que pues comprometidos también a nivel social, pero también desde sus vocaciones o carismas, ¿no? Por ejemplo, Frassati era un deportivo que le gustaba la montaña, pero al mismo tiempo tenía una debilidad por el Evangelio, por la Eucaristía y también por el servicio a los más necesitados. De hecho, él muere en Turín después de hacer una misión con enfermos. Probablemente él se enferma en esa misión y por eso él muere, ¿no? Entonces, tenemos de frente dos, digamos, figuras de santos jóvenes que representan ese rostro humano que la Iglesia está buscando hoy, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Carlo Acutis, que es llamado el cibermisionero.
porque él, además de ser un joven como todos, con sus talentos, pues los usó para usar Internet y difundir el Evangelio. O sea que dos personas normalísimas, pero que en una vida ordinaria hicieron cosas extraordinarias. Yo les propongo revisar la vida y obra de esas dos personas normalísimas con alcances extraordinarios. De padres italianos, Carlo Acutis nació en Londres en 1991. Comenzó a dedicarse a la iglesia a los 7 años de edad después de mudarse a Milán con su familia. Amante de los videojuegos y programador, creó un sitio web a los 12 años para documentar milagros eucarísticos en el mundo. Un auténtico pionero digital. Hoy su exposición sobre milagros se ha presentado en un total de más de 10.000 parroquias en los 5 continentes. Murió a los 15 años en el año 2006 por leucemia, pero su tumba es destino de miles de jóvenes cada año. Le atribuyen como milagro, por ejemplo, la inexplicable curación de un niño en Brasil con páncreas destruido. Carlo Acutis, el primer santo millennial. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido. Fue criado en una familia tradicional, pero no practicante. A los 7 años, Carlo manifestó su deseo de recibir la comunión. Desde temprana edad tuvo una devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a quien luego definió como la única mujer de su vida. Sin duda, Carlo era un niño normal como todos, jugaba, tenía amigos e iba a la escuela, pero su cualidad extraordinaria fue que le abrió la puerta de su corazón a Jesús y lo puso en primer lugar en su vida. Fue un aficionado programador que documentó milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo. A inicios de octubre de 2006 fue diagnosticado con leucemia tipo M3 y el 12 de ese mismo mes falleció cuando tenía apenas 15 años. En 2020 en Asís fue beatificado y en noviembre de 2024 el entonces Papa Francisco anunció la canonización del adolescente. El Vaticano le atribuyó 2 milagros. El primero, la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas. Y el segundo, la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente de bicicleta. Waldir, hablemos justamente de Carlo Acutis, que es considerado el influencer de Dios, porque de alguna manera pues su trabajo en la web difundiendo los milagros ha servido también para evangelizar. Sí, precisamente. Hoy hay estadísticas que reclaman a los educadores y a todas las personas que tienen alguna responsabilidad de que estamos en una época de conexiones, pero desconectados, o sea, desconectados de la realidad, desconectados de las relaciones con las personas. Carlos Acutis, en cambio, va en otra dirección. Es un joven de su tiempo, pero es un joven que, a pesar de su corta edad, se hace preguntas sobre el sentido de la vida. Y, por ejemplo, él antes de morir dice que él se va contento porque no ha desperdiciado un solo minuto de su vida, sino para servir a Dios y su voluntad. Entonces, es un joven que tiene unos talentos, ya hablábamos de la informática, tiene otros talentos también, ayudar a los otros jóvenes que eran más débiles dentro de su clase, y él hace que estos talentos lleven a frutos extraordinarios, como por ejemplo servicio a los jóvenes, a otros jóvenes, a los pobres, y también por otro lado el tema de la informática, porque fue uno de los pioneros, digamos así, de una evangelización documentada, porque él documentó el tema de los milagros eucarísticos y lo documentó muy bien, y dirigiéndose especialmente a un público joven, y eso pues le hace honor. En ese entonces era un pionero. Y bueno, son dos perfiles muy interesantes también de Pier Giorgio Frassati, porque era un joven que murió con 25 años, pero estaba muy comprometido, vivió la Primera Guerra Mundial, era un joven que tenía mucho carisma,
y lo usaba no para sí mismo, sino para ayudar a los demás. Waldir, Hernán, nosotros hace un par de meses hablamos con dos monjas que se volvieron virales en Brasil. No sé si recordarán ustedes cuando ellas bailaron en la televisión católica en vivo de su país. Pues hablamos precisamente sobre Carlo Acutis, sobre el mensaje que envía su canonización a la juventud. Ellas incluso tuvieron una relación prácticamente directa con el caso. Estuvieron precisamente en el epicentro del milagro que se le atribuye a Laura Santo Acutis. Escuchemos su testimonio. Dizer que a juventude, aquilo que o Papa João Paulo II... Mira, lo que el Papa Juan Pablo II les dijo a los jóvenes: santo no es el que no peca o el que ha caído. Santo es el que sigue adelante, el que se levanta y sigue adelante. Carlo Acutis es precisamente ese chico de 15 años, un influencer en las redes sociales, siempre publicando milagros eucarísticos para que los jóvenes lo conozcan. Que viveu a caridade de uma forma bastante escondida. Y también una persona que vivió la caridad de una manera muy oculta, que no conocíamos. Muchas personas que no sabíamos de su historia y luego vinieron otras personas a contarla. Así que para decir que la juventud está viva, quizá la juventud necesite una referencia. Y ahí está Carlos Acutis. Hay tantos otros santos y también queremos rezar por los jóvenes y decirles que vale la pena buscar la santidad. Hermana Marisa, ¿usted cómo recuerda a Carlo Acutis? Yo lo veo así. Hablando de Carlo Acutis, desde que entré en la misión ahora con Maricel, hace 3 meses tuve la oportunidad de ir a Campo Grande, donde ocurrió el milagro de Carlo Acutis aquí en Brasil. Y allí está la reliquia del primer grado, de la primera instancia, creo, y cuando iba allí a rezar, muchas veces le decía a Carlo Acutis: camina en la misión con nosotros. Y yo le consagraba ese tiempo de misión, y viendo toda la realidad que está viviendo, llevo un rosario de él que estaba con su reliquia, que llevo conmigo. Así que la intercesión de Carlo Acutis por esta misión que estamos viviendo hoy, en medio del internet que él vivió, evangelizando. Así que es una alegría saber que en septiembre, que es el mes de mi cumpleaños, él también va a ser canonizado. Es una alegría para los jóvenes saber que hay una persona joven que vela por ellos, que les muestra que merece la pena, ¿verdad? Vale la pena ser joven, vale la pena entregarse a Dios, así que es muy bonito lo que estamos viviendo en la iglesia, con ese proceso, ese camino hacia la canonización de Carlo Acutis. Bueno, pues feliz cumpleaños. A propósito, a la hermana Marisa G. Paula en Brasil, que habló con nosotros sobre el legado de Carlo Acutis. Doctor Olano, ¿cuál es la importancia de ese milagro en Brasil? Fue un milagro que se dio precisamente en Campo Grande do Sul, en el Mato Grosso, una región que a veces es inaccesible, pero que gracias precisamente a la internet, de la cual Carlo Acutis es un ciberapóstol y puede ser considerado como el segundo patrono o copatrono de la internet, porque el primero es San Isidoro de Sevilla del siglo VII, pues llegó su oración, luego llega su imagen y luego llega su presencia a través del milagro que se da. Y bueno, precisamente Carlo Acutis nos tiene hoy hablando de él, pero también estamos hablando de Pier Giorgio Frassati, que es el santo alpinista. Revisemos un poco más de su vida, un poco más de su obra con el apoyo de nuestro equipo de producción. Pues ha nacido él en Turín, al norte de Italia, en 1901, en el seno de una familia burguesa. Era un apasionado de la montaña, escalador, esquiador y amante del deporte. Rompió con la trayectoria de su padre, senador y fundador del diario La Stampa, para ponerse al servicio de los pobres y enfermos de su ciudad. Murió a los 24 años de polio en 1925. Miles asistieron a su funeral, sorprendiendo incluso a su familia. Es símbolo de juventud y servicio, patrono de los montañistas y de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se le atribuye el milagro de la curación instantánea de una mujer
en Estados Unidos con enfermedad terminal. Waldir, en el caso de Pier Giorgio es bastante interesante que a pesar de nacer en una familia adinerada, acomodada, él decide volcarse a los pobres, a los necesitados, a los enfermos y envía un mensaje de humildad y de servicio. Sí, sí, perfectamente, como tú lo dices. Pier Giorgio Frassati pues nace en una Turín en el 1901, que es una Turín pues bastante compleja, es una ciudad donde pues hay mucho secularismo, incluso se habla de masonería. Él era un estudiante de ingeniería, miembro activo de la Acción Católica, viene de una familia pues acomodada, pero al mismo tiempo no pierde, digamos así, lo más importante de su vida, que es observar la realidad, intentar transformarla, pero no para él, sino al servicio de los demás. Y como tú mencionabas, ese deseo de ayudar a los pobres, pues él, digamos, muere precisamente en ese apostolado, porque él se contagia de una enfermedad en ese entonces y se presume que fue cuando él fue a servir a los jóvenes. O sea que la Acción Católica, por ejemplo, ha hecho mucha difusión de su figura precisamente para ayudar a los jóvenes a buscar su propio camino, su propia vocación en ese sentido. Doctor Olano, ¿qué lecciones nos deja Pier Giorgio Frassati en esta época, 100 años después de su muerte? El de vincularse también con los grupos apostólicos, a los jóvenes. Frassati hizo parte de la Sociedad de San Vicente de Paúl, fue también un laico consagrado dentro de los dominicos e hizo parte, como lo decía mi predecesor en el uso de la palabra, de la Acción Católica. Todo esto lo motivó, al igual que tener una profunda amistad con miras a trascender dentro de la vida. Eso era lo que él le decía a sus amigos, aunque tuvo al parecer una novia que no se concretaron las cosas. Laura Hidalgo siempre guardó por ella un gran recuerdo, al igual que por sus amigos, y precisamente por no querer molestar a su familia. Cuando en esos días estaba por fallecer la abuela, él no les dijo nada de la fiebre que tenía y del malestar que se lo llevó en una semana. Un joven que quiso de esa manera trascender en el servicio, en el deporte y en la amistad. Y es que estaba atendiendo a su abuela, que tenía también graves problemas de salud y por ello se cayó sus dolores. Sí, Hernán. Efectivamente. Bueno, finalmente, Waldir, en este ecosistema de santos, por así llamarlo, ¿qué rol entran a jugar estos dos jóvenes que ya forman parte de ese listado de santos para los católicos? Bueno, son muy importantes porque primero son santos que van a ser modelos para la generación Z. Son santos de la puerta de al lado, como decía el Papa Francisco, dos jóvenes que precisamente eran, digamos así, tenían una vida acomodada, una vida que podía llevar a otros caminos, y en cambio ellos eligen seguir a Jesús radicalmente. Y eso es precisamente lo que el Papa hoy ha subrayado. El Papa León dice que estos dos jóvenes vivieron con radicalidad el Evangelio. Entonces, yo creo que este es el signo de esta canonización. Hernán, ¿qué papel entrarán a jugar estos dos nuevos santos? Serán seguramente las grandes figuras de la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Corea, en la cual también tendrá que presidir el Papa León, y que de esta manera pues mostrarán cómo, siendo uno de ellos el gran influencer de Dios, movilizará a bastantes personas para que acompañen esa nueva jornada y también para que visiten Turín y Asís, donde tuve la oportunidad de estar visitando su reliquia del pericardio, que intentó ser robada precisamente este año, para fortalecer de esa manera ese aspecto de tener muy cerca a cualquier persona que pueda llegar a ser santa por estar, como decía Waldir, en la puerta del lado. Cuéntenos, por favor, Hernán, sobre esta experiencia. No lo puedo dejar ir sin que me hable sobre cómo fue ir a visitar estas reliquias en Asís.
Pues Asís es realmente un pesebre. De hecho, San Francisco fue el creador del pesebre y allí en una de las iglesias de la ciudad se encuentra el relicario que dio lugar precisamente a llevar su reliquia a la ceremonia de beatificación. Carlo Acutis quiso ser enterrado en la iglesia de Santa María la Mayor de Asís en la ciudad de Turín, que es donde ven ustedes las imágenes de las personas que visitan su cuerpo incorrupto, pero esa parte tan especial que era el corazón generoso de un joven que además dejó un testamento porque al parecer su madre no podría volver a tener hijos y en el cual pronosticó que volvería a tener hijos como lo tuvo a los 44 años, dos mellizos, uno de los cuales su hermano Francesco fue quien leyó la primera lectura de la misa el día de hoy, pues nos muestran cómo esa relación con Dios hace que las personas también vean lo bueno que está por venir en sus familias y en el mundo. Bueno, doctor Olano, gracias por habernos acompañado en esta conversación junto con Ari Waldir Ramos Díaz, corresponsal acreditado ante la Santa Sede. Ari, gracias por habernos acompañado desde allí. No, a ti por la invitación. Y al doctor Olano, vaticanólogo también en nuestro Centro Internacional. Muchas gracias. Una muy buena tarde.